Gracias Dios te damos por esta tarde, por la oportunidad que nos das de estar aquí congregados virtualmente una vez más para estudiar tu palabra, para oír tu consejo. Te pido por favor que puedas perdonar nuestros pecados, puedas limpiar nuestras vidas de toda maldad. Por favor Dios, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y ahora a poder concentrar nuestra atención también en lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Bendice las vidas de cada uno de mis hermanos que hoy día se congregaron, que se conectaron y también de los que no pudieron. Anímalos, sigue animándolos, sigue guiándolos, sigue bendiciendo las vidas de cada uno de nuestros amados hermanos de esta congregación en la que tú nos permites estar participando y aprendiendo de ti. Bendice tu palabra y ayúdanos a estar atentos y sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio anterior vimos la introducción al Evangelio de Marcos, los versículos del 1 al 8. Y hoy, para contextualizar un poco lo que veníamos viendo, voy a retomar un poquitito lo que estábamos, lo que compartí con ustedes la semana pasada. Hoy día vamos a estudiar Marcos 1, desde los versículos 9 al versículo 20. Van a estar todos los versículos en las diapositivas para que puedan, si quieren, sacarle pantallazo, tomar nota, que pueda ser más fluido, más rápido, más fácil. Y bueno, en el estudio anterior, a modo de introducción, aprendimos que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió y fue escrito por Juan Marcos. Y Juan Marcos lo escribió recopilando los relatos que él había oído de Jesús, principalmente los relatos que había oído de Pedro. Este evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos desde Roma para los cristianos que estaban en Roma en el año 50 al 64 después de Cristo aproximadamente. Este evangelio también, otra de las características que tiene es que muestra a Cristo como el siervo de Dios y también como el Hijo de Dios. El versículo clave de este libro, de este evangelio, es el versículo 10. El capítulo 10, versículo 45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Versículo central y principal de este libro, que muestra el carácter de Cristo que Juan Marcos quería dejar por escrito en este evangelio. Nos encontramos aún en este estudio en la primera división de este evangelio, que como les mencioné la semana pasada, hasta el capítulo 8 estamos viendo, estamos estudiando acerca de la identidad de Jesús. O sea, ¿quién es Jesús el Mesías? Eso es lo que estamos estudiando. Y esta sección del Evangelio de Marcos se desarrolla en Galilea. Juan el Bautista anunció y preparó el camino para Jesús, para el Mesías. Juan el Bautista, recordemos que predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan el Bautista bautizaba con agua, pero predicó también que después de él iba a venir otro que era más grande que él, decía que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Este era Jesús. Y tal como lo mencioné también anteriormente, este evangelio muestra a Cristo en acción. Y es por eso por lo que tal vez les puede llamar la atención que los relatos que vamos a ver hoy son bien cortitos. No dan mucho detalle, porque Juan Marcos quiere llegar directamente al punto central. Así que vamos a leer, lo invito a leer aquí en pantalla, si gustan, porque voy a ir poniendo unas imágenes desde los versículos 9 al versículo 20. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado, y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, y yo los haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Si bien en los demás evangelios se encuentran más detalles de estos relatos, y más detalles con respecto al bautismo, específicamente a la tentación de Jesús en el desierto y al llamado de los primeros discípulos, voy a intentar centrarme específicamente en lo que Marcos nos está entregando en estos pasajes. Pero de igual manera voy a poner en las diapos hacia el lado inferior, voy a poner las citas bíblicas en donde pueden tal vez después profundizar y buscar más detalles. Como les dije, Marcos es bien selectivo en su relato y él elige pasar por alto varias historias, varios eventos que, por ejemplo, Juan en su evangelio lo incluye. Y no es que haya una contradicción, sino que él está eligiendo estos relatos y estos episodios de la vida de Jesús para centrarse en lo que sus lectores originales necesitaban saber. Recuerden que este evangelio fue dirigido a los cristianos romanos. Y puse primero como título a este estudio, que viene a ser el versículo 1 del evangelio, para que podamos recordarlo, del evangelio de Marco, el comienzo del evangelio de Jesucristo. Y lo dividí en dos partes. La primera parte, Jesús es bautizado y luego tentado, y se subdivide en el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús, que si se dan cuenta son 3 versículos y 2 versículos. Solamente en 2 versículos narra la tentación de Jesús. El punto 2, la segunda división de este estudio, Jesús inicia su ministerio. La letra A, Jesús predica en Galilea, 2 versículos también, 14 y 15. Y la letra B, Jesús llama a sus primeros discípulos, versículos 16 al 20. Vamos de lleno entonces al estudio. La primera parte, Jesús es bautizado y tentado. En el versículo 9 vemos el bautismo de Jesús. Dice, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En aquellos días, dice acá. O sea, en los días que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto y estaba preparando el camino para el Mesías. A eso se refiere en aquellos días. Esto fue aproximadamente, y el bautismo de Jesús fue aproximadamente en el año 27 después de Cristo. Aquí dice que Jesús venía de Nazaret de Galilea. Y entendamos un poco qué era Nazaret. Nazaret era una pequeña aldea, una villa o una ciudad pequeña que pertenecía a Galilea y que estaba ubicada a 112 kilómetros al norte de Jerusalén, de la capital. Este era un sector con muy mala reputación y muchos judíos la despreciaban. Por ejemplo, Natanael, cuando a Natanael le hablaron de Jesús, dice Juan 1:46, Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Nazaret era una ruta de intercambios comerciales. Tenían en donde los judíos, principalmente los religiosos,
tenían contacto con otras culturas. Y puse una foto acá. Imagínense el barrio May. Era algo similar. Nazaret en ese tiempo era algo similar al barrio May hoy en día. Muchas culturas, mucho comercio, y por esa razón, para los judíos, sobre todo para los judíos religiosos, Nazaret tenía una mala reputación. Jesús vivió en Nazaret antes de su aparición pública en Israel. Los otros evangelios lo mencionan, incluso vivió su infancia, parte de su infancia en Nazaret, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y pese a la oposición de Juan, dicen en Mateo 3, del 14 y 15, pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Y como también pudimos ver en el versículo 7 de Marcos en el estudio anterior, Juan sabía que después de él iba a venir uno más grande, uno más poderoso, al cual él ni siquiera se consideraba digno de agacharse y desatar la correa de sus sandalias. Juan siempre tuvo su posición clara delante de Dios. Juan siempre supo cuál era su rol dentro de la obra del Señor. Y él también sabía que simplemente era un instrumento en las manos de Dios. El Evangelio de Juan agrega a este encuentro entre Juan y Jesús, que aquí se nombra solamente en pocos versículos, dice Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si Juan predicaba, recordemos, hagamos un recuento, si Juan predicaba el bautismo para arrepentimiento del perdón de pecados, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Tiene algún sentido? Se supone que Jesús no cometió pecados. Se supone que Él, como lo dijo el mismo Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad, el pecado del mundo. Y la respuesta la podemos encontrar en el versículo 15 de Mateo 3. Dice que Jesús le respondió, permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Esa es la clave. Para Jesús no era necesario bautizarse, porque Jesús no necesitaba el arrepentimiento, era Dios. Sin embargo, Él lo hizo, Él fue y se bautizó. Y es que Jesús, siendo Dios, vino a este mundo como hombre. Jesús sabía que su bautismo era parte del plan divino para que se cumpliera toda justicia, como dice el versículo 15. ¿Por qué toda justicia? Porque la justicia de Dios recayó sobre Él. Cristo se identificó con la humanidad, se identificó con cada uno de nosotros incluso. Y Jesús dio cumplimiento a las profecías mesiánicas que estaban en el Antiguo Testamento, pero también dio cumplimiento a la ley y también dio cumplimiento a los mandamientos de Dios. Esta era la única manera en que podía llevar sobre sus hombros nuestro pecado, que recayera la justicia sobre él, un justo pagando por un injusto. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque en el Antiguo Testamento, o dicho de otra forma, en el Antiguo Pacto, era necesario que un cordero tomara el lugar por los pecados, un cordero sustituto. Un cordero que este cordero no debía tener ningún defecto y tenía que ser degollado y tenía que ser muerto solamente para cubrir los pecados que el pueblo había cometido. Pero Jesús vino a ser este Cordero de Dios que Dios se proveyó para cargar el pecado de la humanidad, pero para siempre. Ya no solo para cubrir, sino que para perdonar de una vez los pecados del hombre. Con este acto de humildad del bautismo de Jesús, se estaba dando inicio de manera pública al ministerio de Jesús. Dice el versículo 10 y versículo 11. Inmediatamente, al salir del agua,
vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Dice el versículo 10 que inmediatamente después de que Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma como de una paloma. Imaginémonos esto, porque Dios estaba respaldando a su Hijo. En este momento Dios lo estaba respaldando. Lucas registra en su Evangelio que esta paloma descendió sobre él en forma corporal, en forma visible. No necesariamente quiere decir que haya sido una paloma que vino y bajó y se posó volando sobre Jesús, pero fue, fue algo similar, algo como una paloma, dice. Pero lo que quiere decir aquí el escritor es que fue algo visible, algo que todos pudieron ver, que el Espíritu Santo descendió sobre él al momento de salir del agua. Y esto fue algo asombroso para todos los que estaban en ese momento presenciando esto. Estas palabras y esto que ocurrió, que el Espíritu Santo descendió, que hubo una voz del cielo, eh, todo esto tiene su trasfondo, tiene su raíz en profecías mesiánicas que estaban en el Antiguo Testamento. De hecho, podemos ver en Isaías 61:1 una profecía con respecto a esto que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. El que el Espíritu descendiera sobre Jesús era una señal de la unción de Jesús como el Mesías, como el Rey prometido, como aquel que ellos habían estado esperando por tanto tiempo, pero que, bueno, finalmente no lo reconocieron como tal. Dice el verso 11 que una voz se escuchó del cielo diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o en ti me he complacido, como dice la versión que estoy utilizando. Juan el Bautista fue el primer profeta de Dios por el cual él había hablado después de mucho tiempo. Recuerden que hubieron 400 años de silencio en donde Dios no habló con su pueblo. En este tiempo, en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de silencio, los judíos y sobre todo los líderes religiosos creían que Dios hablaba a través del cielo. Como no había un profeta que pudiera haber estado hablando la palabra de Dios, ellos creían que esa era la manera de hablar de Dios, que se abría el cielo y se oía una voz. Y me gusta cómo opera Dios, cómo se desarrolla esto, porque Dios no solamente habló a través del cielo, como ellos lo esperaban, que Dios hablara con una voz desde el cielo, sino que también había preparado el camino para el Mesías a través de Juan. Se estaban cumpliendo las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Esto que dijo, que se oyó desde el cielo, también hace referencia a más pasajes del Antiguo Testamento. Salmos 2:7 dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Isaías 42:1 dice: Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él y hará justicia a las naciones. Como les venía contando. Además del cumplimiento a estas profecías, en este relato podemos ver algo muy grande. No sé si ya lo sabían o si lo pudieron notar. Algo que en lo que nosotros creemos, que es la Trinidad de Dios. Porque el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre el Espíritu Santo. Tenemos uno. Una voz del cielo proclamó en nombre del Padre, Dios, que Jesús es su Hijo. Y aquí podemos ver claramente, implícitamente, porque no vamos a encontrar explícitamente en la Biblia,
que, que sí existe la Trinidad de Dios y que el Espíritu Santo no es una fuerza activa y no es un ser inerte como predican los testigos de Jehová, que ellos dicen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa, que no tiene una personalidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y tiene poder de Dios. Dice en Hechos 10, 37 y 38, ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea. Este fue un relato de Pedro, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El bautismo de Jesús, como después también el bautismo de los nuevos creyentes, en este bautismo, incluso de nosotros, siguen participando estas tres personas de la Trinidad, porque es la iniciativa del Padre, es el Padre quien sale a nuestro encuentro primeramente, Cristo quien nos perdona y el Espíritu Santo quien después habita en nosotros. Dice en Mateo 28, 19, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Parte de la misión que Dios le había dado a su Hijo fue heredada por nosotros, y es el predicar el Evangelio, hacer discípulos para Dios, bautizar, como dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo que el predicar el Evangelio es contar las buenas noticias de salvación, que las buenas noticias de salvación que por gracia nosotros podemos hallar, y solamente al poner nuestra fe en Cristo. No es para predicarnos a nosotros mismos, no es para predicar sobre incluso nuestra congregación. Yo escuchaba a un pastor de Capilla, Héctor Martínez, decía en un estudio, cuando vayas a hablarle a alguien de Cristo, cuando vayas a predicarle a alguien del Evangelio, háblale de Cristo, háblale de lo que Él hizo en la cruz, háblale de lo que Él hizo por la humanidad. Y después, si tienes tiempo, recomiéndale que vaya a Capilla Calvario. Pero es importante que nosotros podamos predicar el Evangelio de Cristo y que podamos hacer lo mismo, heredar esta misma misión que como aquí sale en Mateo 28, 19, podamos compartir estas buenas noticias, estas buenas nuevas con el resto de las personas que lo necesitan. La segunda parte de este punto 1 es la tentación de Jesús. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Luego de que Jesús fue bautizado, de que el Espíritu Santo descendiera sobre él, y de que Dios abriera el cielo y lo reconociera, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Ven? No es una fuerza activa, sino que es una persona que guió a Jesús hacia el desierto. Jesús, siendo Dios, tenía la necesidad de apartarse, de depender 100% de Dios, de depender 100% de las Escrituras. Y esta era una de las razones por las que Él se aparta a solas al desierto. Pero también se aparta a solas para identificarse con la humanidad, para identificarse con cada uno de nosotros y darnos un ejemplo de dependencia a Dios. Aquí solamente dice que estuvo 40 días en el desierto, pero los evangelios de Marcos y los evangelios de Lucas, que aquí están las citas, agregan más datos y dicen que él estuvo ayunando y orando en el desierto durante estos 40 días. Ayunando y orando. Pasó este tiempo a solas con Dios. 40 días. Es, en la Biblia muy, muy recurrentemente se nombra este número, y porque para la cultura oriental el número 40 significa un tiempo considerable.
De hecho, de ahí viene la palabra que usamos y las cuarentenas y todo eso, porque 40 días era un tiempo considerable para que pudieran solucionarse las cosas, sanarse las cosas. Es por esa razón que fueron 40 días. Un dato eh, al margen, que popularmente y culturalmente la gente de este tiempo de Jesús creían que los demonios sentían una atracción especial por los cementerios, por los baños públicos y por los desiertos. Esto era lo que la gente creía en este tiempo, popular y culturalmente. Posiblemente los primeros lectores, las primeras personas que leyeron este evangelio, hayan sentido asombro al saber que Jesús estaba batallando con Satanás en su propio territorio, en el desierto. Allí en el desierto fue tentado por Satanás, dice. ¿Y quién es Satanás? El enemigo de Dios, el archirrival, el archienemigo de Dios y de toda la humanidad. Pero Satanás es real. Satanás es un ángel. Satanás es un ángel que se rebeló contra Dios. Satanás no es un ser simbólico, es real y está al acecho de quiénes, de todos aquellos que buscan agradar y obedecer a Dios. Desde el principio, Satanás ha intentado, y muchas veces lo ha logrado, engañar, robar, matar y destruir toda la obra de Dios, todo lo que Dios ha hecho. Pero el mejor de los engaños que tiene Satanás es hacernos creer que Él no existe. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar alertas a los engaños, a las artimañas de Satanás. Marcos aquí no lo recita, pero Satanás tentó a Jesús en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Los otros evangelios lo registran. Satanás sabe por dónde atacar. Satanás conoce nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Pero hay que tener presente que ser tentado, el ser tentado no es estar pecando. La tentación no es el pecado, sino que cuando nosotros cedemos ante la tentación, eso es pecado. Y para poder hacer frente a la tentación, es necesario que nosotros podamos conocer bien las escrituras, porque es la única manera que tenemos para poder responder, para también es la única manera que tenemos para no ceder, incluso para poder tener discernimiento y saber cuándo tenemos que huir, cuándo tenemos que salir arrancando, porque nuestra carne es débil. Y nuestra carne, tengamos esto siempre presente, que nuestra carne se revela contra los deseos de Dios. Por eso Pablo, en sentido figurado, obviamente, dice en 1 Corintios 9:27, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Jesús logró vencer la tentación, pese a que no solo fue difícil porque Satanás lo estaba molestando, lo estaba tentando, sino que también dicen los versículos que acabamos de leer que él estaba rodeado de las fieras salvajes del desierto, pero Dios estuvo con él, incluso los ángeles le servían. No es de extrañar que cuando estamos siendo ministrados por el Señor, cuando estamos teniendo un rico momento de alabanza, de oración, de ayuno, o incluso cuando los que hemos podido estar en un retiro, que después vengan pruebas o vengan incluso las tentaciones a nuestra vida. Pero hay que dejar en claro algo, que las pruebas no son lo mismo que la tentación, porque las pruebas provienen de Dios y Dios las ocupa para sacar lo mejor de nosotros, las ocupa para formar nuestro carácter. Sí, solamente si las superamos en Él. A diferencia de las tentaciones, porque las tentaciones provienen de la carne y muchas veces provienen de Satanás y estas son utilizadas para sacar lo peor de nosotros. Las tentaciones son utilizadas por nuestra carne y Satanás para sacar lo peor y para destruirnos.
¿Cómo podemos hacer frente a esto? Tenemos que conocer la Escritura para poder enfrentar las pruebas y salir victoriosos. Necesitamos conocer las Escrituras para poder discernir entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Y en el caso de que sea una tentación, no caer en el engaño de Satanás. Dios va a estar con nosotros en cada momento difícil. Y en los momentos que estamos siendo tentados, Dios también va a estar ahí. Tenemos que acudir a Él. Miren, otra de las razones por la que Jesús pasó por todo esto, por el bautismo, incluso por la tentación, fue que, perdón, como dice en Hebreos 4, versículos 15 al 16. Pongan atención a este versículo que es muy importante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es Cristo. Él pasó por las mismas necesidades, por las mismas pruebas que nosotros pasamos. Y por eso podemos acercarnos confiadamente a Él para alcanzar la gracia y misericordia. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Él conoce nuestros corazones. Lo único que tenemos que hacer es buscarle. Tenemos que conocerle y tenemos que dejarnos guiar por Él. Dejémonos ministrar por el Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús, en su mente, él tenía claro que debía hacer la voluntad de Dios, que tenía que cumplir con la misión que su padre le había encomendado. Satanás siempre, cuando nosotros estemos mentalizados en poder hacer algo, va a querer distraernos. Sobre todo si estamos sirviendo la obra del Señor. Si tú hoy día estás sirviendo, si tú hoy día estás haciendo algo para el servicio de Dios, que no te extrañe. Dios va a hacer lo imposible para poder distraerte. Así que tienes que estar y atento. No tenemos que ignorar el engaño de Satanás porque Satanás es más astuto que nosotros. Y como lo dije recién, Satanás es real. Él es nuestro verdadero enemigo. Debemos estar dispuestos a pasar tiempos a solas con Dios, orando y meditando en su palabra, no importando las consecuencias. Dios estará con nosotros, no importando las consecuencias. Tenemos que estar dispuestos. Quizás te pueda asustar, es que si paso tiempo con el Señor me van a venir las pruebas, me van a venir las tentaciones. Dios va a estar contigo. Que no te importen las consecuencias, porque hay una salvación que está en juego. La segunda parte de este estudio vamos a ver que Jesús inicia su ministerio. Y en los versículos 14 y 15, Jesús predica el Evangelio en Galilea. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Todo lo anterior, todo lo que vimos anteriormente dio paso a que se iniciara el ministerio de Jesucristo. Recordemos que Él fue bautizado, se apartó a solas en el desierto, en donde fue tentado, salió aprobado, y ahora vuelve a Galilea, luego de que Juan el Bautista fuera encarcelado, dicen estos versículos. Aquí Marcos no da detalles sobre el arresto de Juan, de lo que había pasado, la razón por la que lo encarcelaron, y tampoco menciona que Jesús, antes de estar en Galilea, pasó por Judea. Y no es una contradicción, y lo vuelvo a repetir, es porque Marcos intenta mostrar otro enfoque a los lectores
originales de este evangelio. ¿Y qué hizo a Jesús llegar nuevamente a Galilea? ¿Qué es lo que él hizo cuando llegó a Galilea? Jesús predicaba el evangelio de Dios, predicaba las buenas noticias. El tiempo de Dios se ha cumplido, el reino se ha acercado. ¿Por qué? Él era el Mesías prometido, al que habían estado esperando. Dice en Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Estas eran las buenas noticias. Lamentablemente, muchos solamente predican esta parte. Dios te ama, Dios vino, Dios. Pero el mismo Jesús decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, algo que nosotros también tenemos que poner en práctica. Sí, ya sabemos, Cristo murió por nosotros, llegamos a conocerle, llegamos a su camino, pero es necesario que podamos arrepentirnos y que podamos creer realmente en su Evangelio. Dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios requiere del arrepentimiento y de la fe como una respuesta a esta buena noticia, porque el arrepentimiento y la fe son necesarias para nuestro caminar con el Señor y también son necesarios para nuestro crecimiento con el Señor. Como escribí acá, nuestra respuesta al Evangelio, la buena noticia, debe ser fe y arrepentimiento. Esa debe ser nuestra respuesta para con Dios. En muchas ocasiones yo me he sentido, y yo sé que todos aquí nos hemos sentido así, condenado, sucio, cargado por pecados, por errores, por cosas que hemos hecho mal. A todos nos ha pasado. Pero ¿imaginan sentirse así y no tener a Cristo en la vida? Yo creo que una de las razones por las que hay tanto suicidio y hay tanta desesperanza y depresión es porque la gente no tiene al Señor en su vida. Y en este tiempo, en el tiempo que se escribió esto, muchas personas se sentían así. Además, sumarle a todo esto la corrupción que había, la tiranía de los gobernantes romanos, incluso de los líderes religiosos de la época. Había opresión, había pobreza, había hambre. Y a todo esto, sumarle el peso del pecado que cada uno cargaba por no poder cumplir la ley. Y el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, traían esperanza para todo esto. Estas buenas noticias del Evangelio siguen trayendo esperanza a nuestros corazones y es la razón por la que nosotros podemos estar de pie ante situaciones muy difíciles que podamos pasar. Tenemos que dejar de luchar en nuestras fuerzas. Tenemos que dejar de intentar ganarnos el cielo por nuestros esfuerzos porque no lo vamos a poder obtener. La salvación, el Evangelio, es algo tan grande que solo podemos obtener por gracia y en la medida de que nosotros podamos depositar nuestra fe en Cristo y podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Las buenas noticias de salvación superan todas las buenas noticias que puedas recibir, de cualquier tipo. Y también siempre va a superar las malas noticias que puedas recibir. Ese es el Evangelio en el cual nosotros decimos creer. La última parte, esta subdivisión del inicio del ministerio de Jesucristo, es cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Y dice el versículo 16 al versículo 20, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús.
El Evangelio de Marcos me encanta porque es muy práctico. Marcos, luego de que relata cómo Jesús por el camino llamó a la gente, predicó a la gente sobre el arrepentimiento y sobre la fe en el Evangelio, ahora nos da ejemplos claros de cómo Jesús llamó a algunos de sus seguidores, a 4 específicamente, podemos ver acá. Caminando por la costa junto al mar de Galilea, dice que Jesús vio a 2 hermanos que estaban trabajando. Estaban trabajando como de costumbre, ellos eran pescadores. Una de las principales industrias de la época ahí en Galilea era la pesca. Y si bien las personas vivían bajo la opresión del Imperio Romano y la mayoría de las personas eran pobres, la pesca les ayudaba a poder sostenerse eh, económicamente. Dice que Jesús vio a estos 2 hermanos que estaban haciendo sus labores cotidianas. Nada especial para llamar la atención de Jesús. De repente Jesús los llama y los llama a que ellos pudieran dejar sus quehaceres y los invita a que lo sigan. Y los invita a ser sus discípulos. Vengan conmigo y yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. Dice que ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. Jesús no los llamó por quienes ellos eran, sino que los llamó por lo que él podía hacer en ellos y podía hacer a través de ellos. Ellos eran unos simples pescadores que ahora iban a ser heraldos del Evangelio, iban a tener la responsabilidad de predicar el Evangelio. El Evangelio de Lucas nos da un poco más de detalle de lo que ocurrió entre medio de este llamado de estos 2 hermanos. Jesús le pidió la embarcación a Pedro para poder ocuparla como tarima para poder predicar el Evangelio allí en la orilla del mar de Galilea. Luego se dirigió a Simón, Pedro, y le dijo que echara las redes en el mar. Él obedeció y a pesar de que le dijo que habían intentado pescar toda la noche y no habían tenido ningún resultado positivo, obedeció finalmente. Luego de que él obedeció, las redes, ustedes ya conocerán la historia, salieron repletas de peces, tanto que la barca se había empezado a hundir. Y todos quedaron asombrados por este milagro de Jesús. Entre los que estaban asombrados también se mencionan en estos versículos del 19 al 20 que estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. A ellos también los llamó a seguir. Todos ellos dejaron de lado lo que ellos estaban haciendo para poder seguir a Jesús. El Evangelio de Lucas también da otro detalle y menciona que Jacobo y Juan eran socios de Simón y Andrés. Y aquí además se menciona que Zebedeo, el padre de Jacobo y Juan, se quedó en la barca junto a los jornaleros. Esto sugiere que ellos tenían un negocio pesquero que era próspero. O sea, Zebedeo, si tenía a personas a cargo, tenía jornaleros, era una persona importante. Y porque era necesario que él pudiera pagarle un sueldo. Cuando estos pescadores fueron llamados por Jesús, les siguieron. Y no se refiere a que le siguieron, vengan, vengan, y fueron. No, no fue por el momento. Ellos lo siguieron de manera permanente. Ellos dejaron su vida antigua para seguirle. Y culturalmente esto no era una decisión fácil de tomar porque de partida era muy raro que los maestros, los que estaban enseñando, eligieran a sus discípulos. Era al revés. La gente se acercaba a los que estaban enseñando y a aprender de ellos. La otra razón por la que era difícil es que habían muchos de los maestros judíos de la época de Jesús creían que el mayor de los mandamientos era honrar al padre y a la madre. Entonces, abandonar a la familia y abandonar al negocio familiar así abruptamente era un sacrificio que iba en contra de todo lo que esta cultura enseñaba. Y nosotros somos tentados a pensar y hacernos una imagen de los discípulos de Jesús como personas